Buenas noches, les saluda el grupo número 2, que está conformado por Yuledi Kawaski, Helen Lucio, Silvia Zamora, Denis Solís, Guillermo León, Romina Campodónico y quienes habla María Fernanda Mendoza. Identificar conceptualmente el hecho jurídico. En esencia, un hecho jurídico es un acontecimiento de la realidad que, según el ordenamiento jurídico, produce consecuencias de derecho. Es decir, es un evento que el derecho reconoce y al que le atribuye efectos jurídicos, modificando relaciones entre las personas o entre estas y el Estado. Para entenderlo mejor podemos analizarlo desde varios ángulos, como son su naturaleza, su relación con el derecho, sus efectos, su clasificación, hechos jurídicos naturales, hechos jurídicos humanos, actos jurídicos, negocios jurídicos. En resumen, el hecho jurídico es un evento de la realidad que el derecho reconoce y al que atribuye consecuencias jurídicas. Su identificación conceptual requiere comprender su naturaleza objetiva, su relación con el ordenamiento jurídico y los efectos que producen las relaciones jurídicas. Explicar la definición de este y sus componentes. Para entender sus componentes podemos desglosarlos. 1. El suceso. Este es el evento en sí mismo, el acontecimiento objetivo que ocurre en el mundo real, como puede ser algo natural, como la muerte de una persona, o un acto humano, como la firma de un contrato. Es importante que sea un evento verificable, algo que puede ser comprobado. 2. La norma jurídica. Es la regla de derecho que le da relevancia al suceso. No todos los sucesos son hechos jurídicos, solo aquellos que una norma jurídica reconoce y regula. La norma define qué consecuencias legales tendrá ese suceso. 3. Las consecuencias jurídicas. Estas son las modificaciones que el hecho jurídico produce en las relaciones jurídicas. Pueden ser la creación de un derecho, la modificación de una obligación o la extinción de una relación jurídica. Por ejemplo, un contrato genera obligaciones para las partes involucradas, mientras que la muerte de una persona puede generar la herencia de sus bienes. 4. La relación jurídica. El hecho jurídico se inserta dentro de una relación jurídica preexistente o crea una nueva. Esta relación es la conexión entre las personas o entidades involucradas, reguladas por el derecho. El hecho jurídico modifica o afecta la relación. En resumen, un hecho jurídico es la integración entre un suceso objetivo o una norma jurídica que lo reconoce, las consecuencias legales que produce y la relación jurídica en la que se inserta es una combinación de elementos que el derecho utiliza para regular la vida social. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Zamora y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre la división de los hechos jurídicos y por qué es importante y fundamental. El hecho jurídico es fundamental porque nos permite organizar y clasificar los hechos que tienen efectos legales. Permite entender cómo cada tipo de hecho genera consecuencias distintas en el derecho. Generalmente, los hechos jurídicos se dividen en voluntarios e involuntarios. Los voluntarios, como bien lo menciona la palabra, implica la voluntariedad de la persona, como por ejemplo en el momento en el que firmamos un contrato. También podemos poner como ejemplo cuando la persona decide cometer un delito. ¿Ya? Entonces, en esos dos ejemplos estamos siendo voluntarios de lo que va a ocurrir. En los hechos involuntarios podríamos mencionar que son los que ocurren obviamente sin intención alguna. Es algo que prácticamente se nos escapa de nuestras manos y simplemente ocurre, como en el hecho de los accidentes. Esta clasificación mencionada no solo facilita la aplicación de las normas legales, sino que también nos ayuda a determinar la responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Entender esta división o clasificación es esencial para la correcta aplicación del derecho, asegurando de esta forma que las consecuencias legales sean según el tipo de hecho ocurrido. Yo les voy a hablar de los componentes del hecho jurídico. ¿Qué significa esto? El hecho jurídico es cualquier acontecimiento que da consecuencias jurídicas, es decir, que genera, modifica
o extingue derechos o obligaciones. Los componentes de un hecho jurídico son sujeto, persona física o jurídica que participan en el hecho jurídico. Un objeto, la cosa, acción o derecho del cual cae el hecho jurídico. Hecho o acto, la acción o evento que lleva consecuencias jurídicas. Puede ser voluntario o involuntario. Un ejemplo de un hecho voluntario es la firma y un hecho involuntario es la muerte de una persona que genera la sucesión hereditaria. En cuarto punto tenemos como la voluntad. En casos jurídicos es la intención conscientes de las partes de generar efectos legales. Ejemplo, en un testamento, la voluntad del testador es clave para la validez del acto. Consecuencias jurídicas. Los efectos que dan en el hecho en el ámbito del derecho, como la modificación o extinción de derechos y obligaciones. Un ejemplo sería en un testamento, el sujeto sería el testador y los herederos. El objeto serían los bienes del testador. El hecho sería el testamento y la firma del testamento. La voluntad, lo que el testador dispone de sus bienes una vez que falleció. Las consecuencias jurídicas serían: los herederos adquieren los bienes conforme a lo dispuesto en el testamento. Buenos días, mi nombre es Romina Campodónico y les voy a hablar sobre el acto jurídico. Un acto jurídico es un acontecimiento que se produce en la vida social y que tiene un efecto jurídico, así lo establece el ordenamiento jurídico. En un acto jurídico, la voluntad es un factor que el derecho toma en cuenta para determinar su efecto jurídico. Algunos ejemplos jurídicos son el matrimonio, la adopción, la muerte de una persona en un accidente de tránsito a causa de un conductor negligente. Los actos jurídicos pueden clasificarse de diferentes formas. Por ejemplo, actos colectivos o individuales, actos positivos o negativos, actos libres o debidos, actos con efecto material o comunicación social. La licitud civil puede generar obligaciones de indemnizar si además hay una culpa o negligencia grave. Soy Yuleidi Cahuasquillo y les voy a hablar sobre la definición y componentes del acto jurídico. Un acto jurídico es una manifestación de la voluntad humana destinada a crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones en el ámbito del derecho. Esto, en otras palabras, nos quiere decir que un acto realizado por una o más personas con la intención de producir efectos jurídicos reconocidos por el ordenamiento legal. Como ejemplo del acto jurídico tenemos un contrato, un testamento y una compraventa. Estos pueden ser algunos ejemplos del acto jurídico. Como conceptos del acto jurídico, debemos de saber que generalmente se dividen en elementos como el sujeto, la voluntad, el objeto, la causa y la forma. Los sujetos son las personas físicas o jurídicas que realizan el acto jurídico sobre quienes recaen sus efectos. Estos sujetos deben tener la capacidad jurídica para poder actuar. La voluntad es la intención de las partes de llevar a cabo el acto jurídico con pleno conocimiento, sin vicios con el error, el dolo, violencia o lesiones. El objetivo es la cosa bien o derecho sobre el cual recaen los efectos del acto jurídico. El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable. La causa es la razón o motivo que lleva a las personas a celebrar el acto jurídico. La causa debe ser lícita, es decir, no contraria a la ley o a la moral. La forma. Algunos actos jurídicos requieren una forma específica para ser válidos, como la escritura pública o un documento privado. La forma puede ser exigida por la ley o
acordada por las partes. Estos elementos en la mayor parte son fundamentales para la validez y eficacia de los actos jurídicos. A continuación abordaremos la importancia de la división del acto jurídico. Manifestamos que la división del acto jurídico es una herramienta fundamental en el ámbito del derecho, dado que permite abordar con claridad y precisión las múltiples situaciones legales que pueden surgir en una sociedad. Esta distinción es esencial tanto para el entendimiento teórico del derecho como para su aplicación práctica. Es así que a continuación argumentaremos su importancia tratando 5 puntos importantes. Primero, facilita la interpretación jurídica. La división del acto jurídico en diferentes tipos, por ejemplo, unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, principales y accesorios, permiten a los juristas y operadores del derecho interpretar correctamente las intenciones de las partes, los efectos jurídicos que se derivan y las normas aplicables a este tipo de actos jurídicos. Esto asegura que el acto jurídico se adecue a los principios generales del derecho y a las leyes específicas. Garantiza la seguridad jurídica. Distinguir los actos jurídicos según su naturaleza y sus efectos genera certeza y, de cierta forma, predictibilidad para las partes involucradas. Saber si un acto es, por ejemplo, bilateral como un contrato o unilateral como un testamento establece claramente las obligaciones y derechos de las partes, reduciendo conflictos potenciales. Adapta el derecho a la diversidad de situaciones. La división del derecho permite esta adaptación, debido a que la vida social y económica genera una variedad de relaciones y necesidades legales. La división de los actos jurídicos permite al derecho adaptarse a estas diversas realidades, ofreciendo soluciones específicas y adecuadas a cada situación. Por ejemplo, la diferenciación entre actos onerosos y gratuitos refleja distintas expectativas y responsabilidades entre las partes, previene abusos y protege intereses. Al identificar correctamente la naturaleza de un acto jurídico, es posible aplicar principios como la equidad, la buena fe y el orden público. Esto ayuda a evitar que partes se aprovechen de vacíos legales o de cierta forma desnaturalicen el propósito de los actos jurídicos en su beneficio. Un acto jurídico, vamos a tomar como ejemplo un contrato de arrendamiento, ¿sí? La capacidad de las partes. El arrendador, que sería el dueño del departamento, y el arrendatario, quien sería la persona que va a alquilar el departamento, deben ser mayores de edad. Si una de las partes es menor de edad, el contrato sería nulo. Cuando hablamos del consentimiento libre y voluntario, ambas partes deben de estar de acuerdo, ¿sí?, con lo que dice el contrato. Si en el caso que el arrendatario fue obligado o engañado engañado, ¿sí?, para firmar, el consentimiento no sería válido. Acto lícito. El objeto del contrato es el uso y disfrute del apartamento, ¿verdad? Lo cual es lícito. Si el contrato fuera para usar el apartamento para actividades ilegales, ¿sí?, ya sería un objeto ilícito, ¿sí? Causa lícita. La causa del contrato es el pago de una renta o cambio de uso del apartamento, ¿verdad? O sea, vamos a pagar para poder utilizar el apartamento. Esta causa es lícita. Si el contrato fuera para ocultar actividades ilegales, la causa sería ilícita. Forma. En algunos casos podemos presentar la forma del contrato. Si bien un contrato de arrendamiento puede ser verbal, para mayor seguridad jurídica, ¿sí?, es recomendable que se lo haga por escrito, ¿sí? Nosotros como abogados debemos de llevar como un procedimiento normal que todo sea escrito y firmado, ¿sí?, para que así, en caso de haber algún incumplimiento en ambas partes, ¿sí?, tengamos algo formal firmado para poder realizar cualquier tipo de reclamo o cualquier tipo
de reclamo, en este caso al arrendatario o al arrendador, en caso de que alguna de las dos partes esté faltando al contrato escrito y firmado. Si es un contrato solo verbal, ¿sí?, no vamos a tener ninguna prueba o ninguna prueba para poder indicar que en el contrato establecía tal cosa y que el arrendatario o el arrendador no está cumpliendo con ese punto del contrato. Entonces siempre debemos de tener como costumbre de que todos los contratos de arrendamiento o de cualquier tipo de contrato sea siempre escrito y firmado. Gracias a todos por habernos escuchado. Esta fue la participación del grupo número 2 para el ensayo de la materia de Derecho Civil. Gracias.